Estas últimas semanas, usted se ha dado cuenta, estamos hablando de algunos conceptos, diga conmigo, conceptos. Y hemos estado tratando algunos conceptos muy interesantes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que algunos conceptos que usted manejaba anteriormente a estas enseñanzas, ahora usted ya lo está manejando de una manera diferente o aplicando de una manera diferente. Y bueno, los conceptos que vamos a platicar esta mañana, usted y yo, son muy interesantes, ¿eh? Y el tema precisamente de esos conceptos, es el tema de esta mañana, es creer y fe. Diga conmigo, creer y fe. Dígalo otra vez, creer y fe. Y mire, de entradita yo tengo que decirle que creer y fe parece que son sinónimos, parece que son dos cosas iguales, pero aunque usted no lo crea, no lo son. Existe una gran diferencia entre creer y la fe. Uno pensaría que creer es un sinónimo de la fe o la fe es un sinónimo de creer, pero la verdad es que no son sinónimos en ninguna manera. Son dos conceptos muy diferentes y esta mañana vamos a ver esos dos conceptos que son tan diferentes. Son tan diferentes que alguien dijo que la definición y el significado de creer es tan amplio, pero es tan vago a la vez, que cada quien puede tener su propia definición, su propio significado, y va a llegar un punto en el que inclusive se van a contradecir. ¿Qué quiero decirle? El concepto de creer y de fe, el significado y la definición de creer y de fe son tan amplios, pero a la vez son tan vagos, que usted puede tener un concepto que va, o un significado, una definición de ese concepto, que va a ser muy diferente aún de la persona con la que usted convive todos los días. Si le bajas el volumen aquí, hermanito, a la música que me pusiste en el monitor, gracias. Nosotros tenemos que darnos cuenta que usted tiene una definición, o usted entiende el concepto de creer y de fe de una manera, pero es muy diferente quizá al que lo tiene la otra persona, inclusive la persona con la que tiene años viviendo. Así que por eso es importante que usted y yo consideremos estos conceptos. Diga conmigo, creer. Le voy a dar primero la definición y el significado de la definición de estos conceptos de acuerdo a la Real Academia Española, de acuerdo a nuestro lenguaje. Amén. Fíjese bien, el significado de creer es considerar posible o probable una cosa, aunque sin llegar a tener una seguridad absoluta. Fíjese qué interesante el significado de creer. Es considerar posible o probable una cosa, aunque sin llegar a tener una seguridad absoluta. Mire, ya de entrada, yo no puedo decir que creo en Dios, porque no tengo una seguridad absoluta. Es una probabilidad. Y usted sabe que Dios es real. Amén. ¿Se da cuenta cómo el considerar o el ver los conceptos desde un punto de vista ya plano, es decir, horizontal, en cuanto a la humanidad, como que nos hace entender muchas cosas? Otro significado de creer es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Ese es el significado de creer. Considerar posible o probable una cosa, aunque sin llegar a tener una seguridad absoluta. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Ahora ahí le va la definición. Tener por cierto, aceptar como verdad, pensar, juzgar, suponer algo. La definición de creer es un poquito más vaga todavía. Pero mire, el significado de la palabra creer me deja muy en claro una cosa: que cada persona puede creer en algo sin tener la seguridad plena y total de eso.
en lo que está creyendo. Me deja claro también el significado de creer, que cada quien tiene el derecho y tiene la libertad de creer en lo que mejor le convenga. De hecho, así es. Usted y yo creemos en lo que realmente nos conviene, ¿verdad que sí? Por eso es que el significado y la definición de creer es tan ambiguo, mi hermano. Porque hay personas que creen en algo y tienen una firme convicción en esa creencia y determinan para ellos que eso es absoluto y que eso es único. Pero la verdad, mi hermanito, como vemos, cada quien puede creer lo que quiera. Cada quien cree lo que quiere. Mire, ahí le van unos ejemplos. Por ejemplo, los católicos apostólicos romanos dicen que ellos son la religión verdadera. Pero de la misma manera, los evangélicos dicen que ellos son la religión verdadera. Y asimismo también los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los adventistas, los budistas, bueno, vaya, hasta los que practican el culto a la Santa Muerte. Y todas las religiones habidas y por haber alrededor de todo el mundo profesan que ellos son la verdad y son los únicos. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted se puede ir, por ejemplo, allá al Medio Oriente, donde se practica el islamismo, por ejemplo, y si habla con una persona que practica el islamismo, esa persona le va a decir, y déjeme decirle algo, le va a decir con mayor convicción, le va a decir con bases a su creencia, con un verdadero entendimiento de lo que está entendiendo, le va a hacer ver a usted que su religión es la verdadera. Cuando que nosotros a veces de repente, bueno, no sabemos ni los 10 mandamientos de memoria, pero profesamos que somos los verdaderos, ¿verdad que sí? Y entonces cada quien cree lo que quiere y cree lo que le conviene y cree lo que le han enseñado y cree lo que le han inculcado. ¿Se acuerda que creer es la probabilidad de algo que no está comprobado? Así que por eso cada quien puede creer lo que quiere. Algunas creencias que tiene la gente en el ámbito religioso, si me lo permite, parecen muy absurdas y ridículas en algunos casos. Mire, por ejemplo, la India es un país muy grande, pero es un país donde hay un nivel impresionante de pobreza. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre inclusive. Pero los nativos de este país de la India son ricos en ganado, pero ellos no se permiten hacer uso de ese ganado para alimentarse porque en su creencia, diga conmigo creencia, ellos creen que ese animalito puede ser algún ser querido que ha reencarnado, que murió, pero que reencarnó en este. O ellos creen que la figura del ganado tienen que considerarla como una deidad de acuerdo a sus creencias. Para usted y para mí es ridículo, es absurdo. De hecho, saliendo de aquí nos vamos a ir a echar un buen steak. Pero a los ojos de los musulmanes usted y yo estamos cometiendo un pecado. Y mire, no quiero tomar ni ampliarme mucho, usted ya entendió el concepto. Cada quien cree lo que quiere y de repente la creencia suya a los ojos de otras personas puede ser ridícula, puede ser vacía, puede ser absurda, puede ser falsa, así como la creencia de otra persona para usted puede ser ridícula, absurda o falsa. ¿Está de acuerdo? Por eso es que el concepto, el significado, la definición de creer es tan ambiguo, mi hermano. Está muy claro entonces que cada quien cree lo que quiere en base a sus necesidades y a sus conveniencias. Usted y yo incluso creemos en Dios. Amén. Y creemos en el Dios del cielo, pero siempre y cuando ese Dios del cielo cumpla con las expectativas suyas y las expectativas mías. Por ahí se oyó un no, pero en la práctica
así sucede. Es decir, yo voy a creer en Dios siempre y cuando Dios cumpla con las expectativas que yo tengo acerca de Él. Y entonces por eso tenemos un problema en cuanto a nuestra relación con Dios, porque queremos que Dios sea como ese abuelito consentidor que cuando le pedimos algo nos lo da. Queremos que Dios sea como esa hada madrina que saca su varita mágica y entonces nos concede nuestros deseos. Pero creer en Dios de esa manera, mi hermano, está muy lejos de lo que realmente debe de ser creer en Dios. Creemos en Dios siempre y cuando Él haya cumplido nuestras expectativas, como si Dios estuviera obligado a cumplir con las expectativas, deseos, sueños o anhelos de usted y de mí. Que la ecuación es al revés. Nosotros debemos de cumplir con las expectativas, sueños y anhelos de Dios. La mayoría de los cristianos creemos en Dios porque de esa manera pensamos que vamos a escapar del juicio. Dice amén. Mire, el problema no es si creemos o no creemos. El problema realmente es en qué estamos creyendo y por qué estamos creyendo. ¿Por qué cree usted en Dios? Piense, ¿por qué cree usted en Dios? Lo que a mí se me viene inmediatamente a la mente es porque me conviene. Yo creo en Dios porque al creer en Dios, entonces de entradita ya, y es suficiente, me voy a escapar del infierno. Amén. La mayoría de la gente cree en Dios porque piensa y piensa bien que de esa manera vamos a escapar del juicio. Mire, vaya con su Biblia al Evangelio según San Juan capítulo 3. Ahora busque el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Punto. El que cree en el Hijo, y el Hijo estamos hablando Jesucristo, porque Jesucristo finalmente fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice usted amén. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, el que cree en el Hijo, en el que cree en Jesucristo, entonces dice la Escritura, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo por la razón, por el motivo, por lo que sea, entonces dice no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene a usted y a mí creer en Dios? Claro, creo en Dios y entonces me escapo de la condenación eterna. No creo en Dios, entonces la ira de Dios está sobre mí. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces creemos en Dios porque de esa manera nos escapamos de la condenación. ¿Verdad que sí? Pero recuerde una cosa, los demonios, ¿qué creen? También creen. Wow. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 19. Por cierto, ¿dije demonios? ¿Sí? Es raro que hoy en día en una iglesia se habla acerca del pecado, del diablo, de demonios, cuando que la Biblia nos dice que es precisamente el pecado, el diablo y los demonios los que nos quieren alejar de Dios. Pero bueno, Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿ya lo tiene? Léalo conmigo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante que lo importante no es precisamente creer, porque los demonios entonces de repente están mejor situados que usted y que yo. Porque cuando dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan, es porque reconocen la figura del Dios poderoso y eterno que está en el cielo. Amén. Pues nosotros creemos, pero seguimos haciendo las mismas, seguimos portándonos mal, seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos robando, seguimos teniendo rencor, resentimiento, malos tratos, etcétera, etcétera. Pero creemos. ¿Está captando? Lo importante no es creer. Ahora bien, si usted y yo vamos a creer, y si ese creer va a ser en el Dios verdadero,
el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en lugar suyo y en lugar mío en una cruz para que Él cargara nuestros pecados y a través de ese sacrificio fuéramos salvos. Si vamos a creer, entonces vamos a creer en ese Dios. Amén. Y vamos a creer en ese Dios, mi hermano, no solamente porque nos conviene, sino porque ese creer en ese Dios tiene que llevarnos a darle gloria, honra, alabanza, adoración y nuestra total entrega a Él. No por conveniencia, solamente porque tenemos que ser muy realistas. Nos conviene estar cerca de Dios. Pero que no sea la conveniencia lo que nos lleve a estar cerca de Dios, sino que sea el reconocerle como lo máximo. Y que ese reconocerle nos lleve a adorarle, a amarle, a servirle, a humillarnos, a rendirnos a Él, a prestar atención a lo que dice Él en su palabra. Amén. Vaya conmigo allá Juan otra vez, capítulo 5. Ahora busque el versículo 44. Juan capítulo 5, versículo. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. Otra vez. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Mire, la cuestión de creer, mi hermano, le batallamos mucho porque cada uno de nosotros, de una o de otra manera, estamos buscando nuestro propio beneficio. Y como Jesús estaba diciendo, porque Jesús es el que está hablando en esa escritura, es que el ser humano de aquel entonces como de hoy día está buscando el honrar uno al otro. Y entonces al buscar honrar uno al otro, estamos robándole lo que le corresponde a Dios y entonces no le estamos dando a Él la gloria. Y mientras usted y yo no le demos la gloria a Dios, nuestro creer en Dios está en tela de juicio. Porque si usted cree en Dios, realmente si usted y yo creemos en Dios, entonces eso nos va a llevar de entradita a reconocerle como Él es. Y si yo reconozco a Dios como el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que me salvó, el Dios que me rescató, el Dios que me da vida, el Dios que, etcétera, entonces eso como una consecuencia me lleva a honrarle y me lleva a servir. Pero como no estamos dándole la gloria a Dios, entonces es un reflejo de que realmente nuestra creencia en Dios es solamente porque queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Yo encuentro una razón muy interesante para creer en Dios y esa es para honrarle. ¿Tú crees? Bien haces, dice Santiago. Pero los demonios creen y tiemblan y sabes, ellos no pueden honrar a Dios. Usted y yo sí lo podemos hacer. En resumen, creer podemos decir que es tener confianza en algo o en alguien, aunque no tengamos la seguridad. Esto es clave, ¿eh? Resumimos entonces que creer es decir que tenemos confianza en algo o en alguien, aunque no tengamos seguridad. Fíjese qué tan ambiguo, qué tan vago es este concepto de creer, de acuerdo al mundo. De acuerdo a la palabra de Dios, creer, mi hermano, es otra cosa muy distinta. Ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese qué tan ambiguo es esto. Creer, en resumidas cuentas, es un sinónimo de confianza. ¿Está de acuerdo? Usted cree en alguien porque confía en ese alguien. O confía en ese alguien porque usted cree en ese alguien. Por ejemplo, usted toma a su bebé de 3, 4, 5 años, lo pone encima de la mesa y entonces le dice al nene o a la nena, échate, mijo, échate. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace? Se avienta, ¿por qué? Porque cree en usted, porque tiene confianza en usted. Diga conmigo, fe. Hebreos 11:1, búsquelo otra vez, por favor. Fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Léalo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí le va el significado de fe, de acuerdo a la Real Academia Española. Confianza o creencia en alguien o en algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Fíjate, cuando yo estaba estudiando esto y me fui a buscar el significado, me voló la tapa de los sesos este significado de la fe. Es la confianza, creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan de ser demostradas. Eso me lleva a una palabra: seguridad. Diga conmigo, seguridad. La fe es un concepto propiamente judío que se deriva de la palabra hebrea emuna, que significa tres cositas, chéquele bien: firmeza, seguridad y fidelidad. Amén. Eso describe a mi Dios, no sé al suyo, pero eso describe a mi Dios: firmeza, seguridad y fidelidad. Y mire, para los judíos la fe era una situación muy interesante, porque la fe dentro del pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió para traernos al Salvador, esa fe incluía seguridad, firmeza y fidelidad. Y no podía haber una fe sin que estuviera involucrada estos tres elementos. Separar esos tres elementos de la fe, entonces era como separar el espíritu del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no tiene un espíritu? No tiene espíritu. Entiendas, espíritu o alma. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no tiene espíritu, no tiene alma? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Pero fuerte, hermanito. Confirme. ¿Cómo? Está muerto. Santiago capítulo 2, versículo 26, no lo busque para no tomar mucho tiempo, dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Así que la fe, mi hermano, la palabra griega que se ocupa ahí en Hebreos para describir la fe, es una palabra griega, que se pronuncia elencos, que suele traducirse tradicionalmente por convicción. Otra vez, esta palabra convicción me lleva a mí a pensar en seguridad. Una vida de fe sin convicción, mi hermano, entonces no puede ser fe. La fe no solamente es una convicción, es obrar consecuentemente en lo que uno cree o en quien uno cree. Elencos también significa evidencia o prueba de algo. Mire, le voy a dar un ejemplo claro de la fe. Se dice que Abraham es el padre de la fe. Amén. ¿Usted sabe quién era Abraham? La Biblia dice que Abraham recibió una promesa de parte de Dios cuando tenía alrededor de 60 años. Yo te voy a dar un hijo y de ese hijo te van a hacer una nación impresionante que ni las estrellas del cielo ni toda la arena del mar van a poder contar tu descendencia. Para la gente en aquel entonces tener hijos era muy importante. Era un sinónimo de bendición de parte de Dios. Por eso la gente tenía un montonal de hijos. Mi papá y mamá fueron muy bendecidos por Dios. Tuvieron 14. Entonces, Abraham estaba muy contento con esa promesa, pero pasaron los añitos, no le voy a dar todos los detalles, pasaron los añitos y la promesa no llegaba. Abraham tenía una esposa muy inteligente, muy audaz, muy emprendedora. Y entonces un día le dijo Sarita a Abraham: oye, pues yo, como que Dios no cumple su promesa, ¿por qué mejor no te llegas a mi sierva, Agar, y de ahí levantas descendencia? Quizás de ahí es donde Dios te va a dar toda esa descendencia. Y entonces se llegó a ella. ¿Entienden la expresión llegó a ella? Y entonces, después de eso, a los 9 meses, nació un bebito. Ese bebito se llamó Ismael. Usted conoce la historia, qué bien. Después, unos 12 añitos adelante, entonces, ¿qué cree? Sarita tenía como 90 años y está embarazada. ¿Cómo? Y entonces, cuando nació el bebé de Sarita, que se llamó Ándele, nació entonces Isaac, crecieron los nenes. Ismael era mayorcito que Isaac, y entonces empezó a haber una pugna entre estos dos.
Y entre las mamás de ellas no se diga, ¿eh? Porque una decía que su hijo era el hijo de la promesa y la otra decía lo propio. Realmente, según la Escritura, Isaac era el hijo de la promesa. Ismael vino a ser un hijo no de acuerdo al plan original de Dios. Es cuando muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Y usted sabe, de Ismael descienden todos los pueblos árabes habidos y por haber, y de Isaac desciende el pueblo de Israel. Hoy en día hay un pleito impresionante que lleva siglos entre árabes y judíos. Ese problema nunca se va a resolver, hermanito. Nunca, 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 nunca. Abraham, cuando tuvo ese hijo Isaac, cuando tenía unos 12 añitos Isaac, entonces un día Dios se le apareció Dios a Abraham, le dijo, mira, quiero que agarres al nene y agarres todo lo que se necesita para un sacrificio, vayas a aquel monte que ves allá y entonces me sacrifiques a tu hijo Isaac. Sí, cómo no, Señor, ¿cuándo quieres que lo haga? No, pues ahorita ya. Sí, cómo no. ¿Usted actuaría así? A ver, Señor, como que no me llega la señal bien. ¿Cómo dices? Sí, que tomes a tu hijo Isaac, te vayas al monte Moriah, así llamaba el monte, y entonces prepares un altar y me lo ofrezcas en holocausto, en sacrificio. ¿A quién? A tu hijo Isaac. A ver, otra vez, no te oí, Señor, como cuando estás con el radio, ¿verdad? A ver, ¿cómo no te oí? Total que Dios ya le dejó muy claro que quería que fuera este hombre allá. Van en camino, iba un siervo con ellos. Cuando llegaron al pie de la montaña, entonces el siervo se quedó. Abraham le dijo, aquí aguanta. Y empezaron a subir la montaña. Cuando ya van llegando, entonces Isaac, de esos niños brillantes que ya había en ese entonces, no se crea que son de hoy. Oye, papi, mande, mijo. Pues traemos todo para un sacrificio. Pero mira, mijo, qué bonito se ve el sol. O sea, el papá queriéndole cambiar, ¿eh? Pero oye, papi, pero no veo el animal para el sacrificio. Isaac por dentro, trágame tierra. No te preocupes, mijo. De ahí viene la expresión Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Ah, ok. Qué bonito decirle a los hijos la verdad y no una mentira. No, hay que decirle la verdad. Dios proveerá. No lo engañó, le dijo Dios proveerá. Y como el nene veía en el papá esa firmeza, esa seguridad, esa fidelidad que él tenía en Dios, dijo, pues Jehová Jireh. Llegaron al monte, llegaron al más alto. La Biblia no nos dice todo esto que yo le estoy platicando, hermanito. Luego el otro día me dijo, oiga, pastor, yo leí la historia y no fue como usted la contó, por eso es que yo trato de darle un poquito de color para que no sea tan aburrido. Y entonces prepararon el altar. Imagínense el corazón de Abraham, hermanito, a punto de las lágrimas. Ya una vez que estuvo terminado el altar, yo creo que Abraham le dijo, mijo, necesito que te subas al altar. Pero papi, mijo, hágame caso, súbase al altar. Está bien, papi. Qué bonita relación entre padre e hijo, ¿eh? Se subió, evidentemente tuvo que atarlo. Y dice la Biblia que cuando Abraham levantó el puñal para clavarlo en Isaac y matarlo, diga conmigo matarlo, cuando él tenía la mano arriba, entonces el ángel de Dios apareció y le dijo, detente, no lo hagas, porque he visto tu corazón. Eso, mi hermano, se llama fe. Esa es la clase de fe
que Dios requiere de usted y de mí, no una creencia condicionada suya y mía para con Él. Me queda claro que Abraham no sabía lo que iba a pasar. Ya hasta quizá el último momento, lo que estaba claro en la vida de Abraham es, pues lo voy a matar. No sé qué vaya a hacer Dios, pero algo bueno hay aquí. Abraham no sabía que se iba a aparecer el ángel y que lo iba a detener a último momento. Abraham no sabía qué iba a pasar. Lo que la Biblia sí nos dice es que Abraham pensaba que a lo mejor Dios lo iba a levantar de los muertos a su hijo, lo iba a resucitar. Pero Abraham confió en Dios. Abraham descansó en Dios. Abraham tuvo fe en Dios. Y esa es la clase de fe que Dios está esperando de usted y de mí. Amén. Estamos en el significado de la fe. Ahí le va la definición. La fe es la afirmación o confirmación de que algo es veraz. También es creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado o por la experiencia o por la razón o demostrado por la ciencia. La fe, mi hermano, no es ni un sentimiento, no se mide por emociones, tampoco es autosugestión, es una decisión total de parte suya y de parte mía que envuelve todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y que nos compromete por completo. Eso es fe. ¿Sabe? Hay algunas gentes que dejan de creer en Dios. Yo no entiendo eso. Pero ahora que estaba estudiando esto, sí, ya lo entendí. Lo que pasa es que como Dios ya no cumplió con sus expectativas, ya no le tienen confianza y por eso se alejan de Dios. Hay ocasiones en que como seres humanos dejamos de creer en unos de otros. ¿Por qué? Porque nos desilusionan, nos decepcionan, porque abusan de nuestra confianza, etcétera, etcétera. Pero mire, la fe realmente en Dios, mi hermano, ni es un sentimiento, no se mide por una emoción, no es una autosugestión y es una decisión total de cada persona que envuelve todo nuestro ser y que nos compromete por completo, a usted y a mí. Amén. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha sido revelado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe no es creer en alguien que no vemos. Eso lo hacen muchas gentes. Creen en tantas cosas que no ven. La fe es más bien, mi hermano, creer en alguien que nos ha sido revelado. Y ese es Jesucristo. La fe en Dios, por supuesto, nos lleva a actuar conforme a lo que creemos, cambiando nuestra manera de vivir. De otra manera, no es fe, sino sentimiento, ideología o creencia. Fíjese bien, algunas personas dicen que ellos tienen fe en esto o fe en aquello. Hay gente que tiene fe en Buda, en Mahoma, que tienen fe en alguna otra cosa menos en Dios. Pero realmente lo que ellos están diciendo es que creen. ¿Y se acuerda qué es creer? Esperar en algo que no ha sido comprobado siquiera. Es una probabilidad. Lo más cercano a creer, así siendo justos, es tener una confianza que es ambigua. Cuando la gente dice, no, es que yo tengo fe en esto, en aquel. Hay gente, te sabe, ahora recientemente en los últimos años, hay gente que tiene mucha fe en la Santa Muerte. Pero cuando la gente dice que tiene fe en esto, fe en aquello, que no es Dios, el Dios verdadero, están diciendo que creen. Y mientras que esa creencia, o digámoslo así, fe,
no produce en la persona un cambio en su manera de vivir, de hablar, de conducirse, entonces eso no es fe, es una creencia, es un sentimiento, es una ideología nada más. La fe lo tiene que hacer a usted y a mí cambiar todo nuestro ser. Amén. La fe que no se manifiesta, decíamos, es una fe muerta. Y la fe no tiene que ser solamente interior, tiene que ser exterior. Santiago dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Una vez que uno tiene fe en Dios, entonces empieza a producir cosas buenas, cosas diferentes. No es al revés, se nos enseñó por tradición que para poder tener el favor de Dios había que hacer cosas buenas. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Y una vez que uno tiene fe, entonces uno empieza a producir buenas obras. La Biblia dice que antes de que una persona venga a Cristo y lo reconozca como su Señor y su Salvador, todas las cosas buenas que haga son como trapos de inmundicia para Dios. Es decir, cuando una persona no ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, esa persona puede ser altruista, esa persona puede ser alguien que da y que hace muchas cosas buenas. Pero para Dios todo eso es como un trapo de inmundicia. No sirve de nada, porque realmente lo que la gente está haciendo es querer llevarse la gloria que le corresponde solo a Dios. A lo mejor si doy de comer a los pobres, o a lo mejor si hago esto o hago aquello, entonces Dios me va a bendecir. No. Para Dios eso produce mal olor. Pero una vez que la persona viene a Cristo y lo reconoce como el Señor y el Salvador de su vida, le pide perdón y esa fe en Dios empieza a cambiar su vida. Dice la Escritura que un vasito de agua que le da al sediento, entonces eso cuenta para Dios de una manera impresionante. Entonces la fe, mi hermano, tiene que producir un cambio en nuestras vidas. La fe no es un método para conseguir lo que queremos. Se nos ha engañado muchas veces, aún en el círculo cristiano se nos ha engañado que si tenemos fe, entonces todas las cosas van a suceder como nosotros querramos. Mire, yo me pasé horas viendo todas las referencias de fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y muy pocas veces, quizá 2 o 3 veces, la fe está asociada con un hecho milagroso. Pero casi siempre la palabra fe, sobre todo en el Nuevo Testamento, está asociada con la salvación, con el honrar a Dios, con el adorar a Dios, con el servir a Dios. No es que si tú tienes fe y tú le pides a Dios con fe, entonces Dios va a hacer, espérame, no es cierto. El otro día yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, me mandaban, yo creo que de castigo, a dar clases a los niños. Y un día estaba yo enseñando una clase a los niños en cuanto a la fe. No me acuerdo exactamente qué estaba enseñando. Entonces un niño me dijo, uno de esos huerquillos, ya sabe que siempre hay uno de esos. Oiga, hermano, ¿y usted tiene fe? Digo, claro. Porque, yo estaba enseñando que la Biblia dice que si nosotros tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, el grano de mostaza es un granito muy pequeñito. Dice la Biblia, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces puedes decirle a aquel monte que se arranque y que se vaya y se plante en medio del mar. Pero los niños son bien tremendos. Yo creo que el huerquillo se quedó así como, espera. Oiga, hermano, ¿y usted tiene fe? Por supuesto. ¿Y por qué no le dice a una montaña que se arranque y se vaya y se ponga en el medio del mar? Caray. Pero fíjese que qué lindo es Dios, me dio la respuesta. Dije, mira, mijo, porque la fe que nosotros tenemos que tener en Dios tiene que estar respaldada por la voluntad de Dios y no por el capricho, el deseo o el anhelo de una o de 2 personas.
A veces oramos por gente que está enferma, porque la Biblia nos dice que oremos por la gente que está enferma. Dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. Y lo que nos corresponde a usted y a mí es orar por el enfermo. Nada más. Lo demás es asunto de Dios. Pero hay gente que cuando no sana al enfermito y se murió el enfermito, entonces dicen, no, yo ya no creo en Dios. Espérame. O sea, estabas creyendo a Dios, sí, sanaba al enfermo. Eso no es creer, eso se llama conveniencia. Nosotros tenemos que orar siempre por algo que esté conforme a la voluntad de Dios. Hay algunos predicadores que dicen, no, tú no tienes que decir que sea la voluntad de Dios. Dios ya te dio el poder, te dio la autoridad para que tú reclames y para que tú declares. Mentira del diablo. Y creemos que la fe es algo que nosotros podemos manejar y usar como queramos. Yo le estaba diciendo, hay gente que enseña que uno tiene que declarar que las cosas van a pasar y van a suceder. Y eso nos deja muy mal parados, porque algunas veces oramos y no suceden las cosas. El testimonio de este hombre, no quiero que oren porque han venido a orar muchas veces por mí por 5 años y no he sanado. Uno siempre tiene que orar y después de orar uno tiene que decir, sea hecha tu voluntad. Se los digo así claramente. Hay un predicador que te quita el cash y te deja en la luna, que dice que tú no ores así. Dice que tú no debes de orar así. Pero uno más grande que él, llamado Jesucristo en el huerto del Getsemaní, dijo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así es como nosotros tenemos que orar, hermano. El objeto de nuestra fe debe de ser Dios. Por Él tenemos vida eterna, que es lo mejor que podemos usted y yo tener. Amén. La fe no es un método para que usted y yo consigamos lo que queramos. La fe en Dios, por supuesto, es un estilo de vida que debe llevarnos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y le vuelvo a repetir, un propósito que usted y yo no vamos a saber nunca si no tenemos una relación íntima, personal, constante con Dios, y que a través de esa relación íntima, personal, constante con Dios y a través de su palabra, Dios nos va a dar los detalles de ese propósito para nuestra vida. Debemos de vivir la fe en cada circunstancia de nuestra vida. No lo busque, ya estoy terminando. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 dice que usted y yo andamos, caminamos, vivimos por fe, no por lo que vemos, no por lo que palpamos, sino por fe. Amén. Usted y yo tenemos que caminar día a día por fe y en fe. Y son pasos quizá pequeñitos, cortitos, pero que son sucesivos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Un paso de fe no nos va a llevar a la meta, pero sí nos está guiando a llegar a esa meta, a acercarnos más a ella. El primer paso de fe que usted y yo tenemos que dar, ¿sabe cuál es? Entregarle nuestra vida a Cristo. Ese es el primer paso. Dice la Escritura en Efesios 2:8, no lo busque otra vez, apúntelo nada más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Usted y yo somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe, y esa fe tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo. Concluyo, de veras, estoy concluyendo, póngase de pie. Creer es un sinónimo de confianza, una confianza que crea una expectativa, es decir, esperamos algo. Fe es sinónimo de seguridad. Esa seguridad no la vamos a tener si no es a través de la experiencia. Como decían vulgarmente hace muchos años, que no le digan, que no le cuenten.
la experiencia. Creemos por conveniencia. Pero debemos de tener fe en la seguridad de que en Dios, mi hermano, en Dios tenemos vida eterna. ¿Usted cree en Dios? La manera más sencilla de expresar su fe: ame a Dios por sobre todas las cosas. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.